El tema de hoy sigue siendo el mismo de la línea de la semana pasada y es el mismo que lleva la campaña Juntos y en Armonía, es en relación a la familia. La semana pasada, cuando mi mamá estaba hablando del tema de la familia, ella mencionó algo, yo lo entendía, pero nunca lo había visto con las palabras y la perspectiva que ella lo dijo. Y decía, no hay familias cristianas, lo que hay es individuos cristianos. Y dije yo, qué cierto es. Qué cierto es, porque una persona, un individuo, no es cristiano porque nació en una familia cristiana. Un cristiano o un discípulo de Jesús es porque toma la decisión de seguir a Jesucristo, ¿sí? Pero no solo es tomar la decisión, es porque fue traído por el Padre a seguir a Jesucristo. Hay un mover del Espíritu Santo en nuestro corazón. La iglesia tradicional constantemente, o las personas que van a la iglesia tradicional dicen, yo nací y voy a morir en esta religión o en esta fe porque mi abuelita, porque mi mamá, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, y mencionan a toda la genealogía. Y entonces dicen que son de tal religión porque eso es la tradición. Y entonces cuando hablamos de tradición es porque alguien de alguien, y cuántas generaciones atrás, tal vez tuvo un encuentro personal con Cristo. Yo no sé si ustedes saben la historia del origen de la palabra fariseo. Los fariseos implica o tiene su origen en el tema de santidad. Pero cuando hablamos de fariseos, ¿qué vemos? Hipocresía, vemos legalismo y vemos muchas situaciones que no coinciden con la palabra fariseo. Los fariseos surgen después del cautiverio, no después, sino cabal cuando son llevados en cautiverio a Babilonia. Y entonces estos hombres en un mover del espíritu dicen, nos apartamos de la palabra de Dios. Lo que nos está sucediendo no lo merecemos porque le fuimos infiel a Dios, porque abandonamos su palabra. Y entonces ellos regresemos a la palabra y toman la palabra, la estudian y comienzan a volver su corazón hacia Dios, su mirada hacia el Señor. Ese es el origen de los fariseos. Pero resulta que después de esa primera generación, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que cuando viene Jesucristo, ¿será que el origen de los fariseos en el cautiverio en Babilonia es exactamente lo mismo cuando vino Jesús? No, ¿verdad? Se degeneró. ¿Por qué? Porque se convirtió en una tradición, se convirtió en un legalismo. Es que mi abuelito, mi tatarabuelito y todos ellos me enseñaron. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con unas personas. Y antes de entrar a esa anécdota, ¿por qué estoy hablando de este tema y estoy tocando estos temas? Es que el título de la prédica o el tema que vamos a tocar hoy es familia, guardadora de verdad y de esperanza. Entonces, estando con estos hermanos y hablando del matrimonio y hablando de la familia, uno de ellos comenzó a decir que era lamentable que Guatemala tuviera un 50, un 60, un 70% de cristianos y la condición del país era terrible. ¿Cómo era posible que diciendo que somos un país cristiano, había robo, había asesinato, había corrupción, había mentira, había infidelidad, habían divorcios y se hablaban de todos los problemas que existen en nuestra nación? Y entre las conclusiones que sacaba todo el grupo, yo los oía y estaba un poquito confundido y le decía, Señor, ¿de qué están hablando? Porque al final de cuentas ellos decían, mira, hay que hacerle entender a los esposos que ellos tienen una autoridad, que ellos tienen un liderazgo y que tienen que ejercer ese liderazgo y que tienen que. Y las esposas son la ayuda idónea de ese liderazgo, de esa autoridad. Ellas se tienen que sujetar. Si la mujer entiende eso y el hombre toma la posición de liderazgo y los hijos, y miren, comenzaron a armar una estructura y comenzaron a decir sobre ética, enseñarle a los niños a no robar, a no mentir. Dios mío, dije yo, Señor, están hablando de un moralismo, están hablando de una ética que la puede hablar cualquier persona que no conoce a Cristo.
A mí me gusta mucho ver el programa de Ray Comfort y Kirk Cameron, que es un programa de aguas vivientes. Son evangelistas. Entonces lo que ellos hacen es agarran una cámara, un micrófono, van en grupos y en lugar de hacer una prédica directa hacia una persona, lo que hacen es entrevistarlo. Y entonces mientras que van entrevistándole, le van preguntando y le van diciendo, y es una evangelización tipo plática, es una tipo entrevista, me encanta. Y hay veces que se topa con ateos. Y esas entrevistas me encantan. Porque de verdad hay unos que sí son bien groseros, pero hay otros que se quedan con la inquietud y dicen, oh, ahí sí me agarraste. Ese argumento no lo tenía. Pero a lo que voy es que entre las entrevistas que tienen con algunos ateos es que los ateos afirman, yo no necesito de Dios para saber que robar es malo. Yo no necesito de Dios para saber que matar, insultar, ofender. Y entonces comienzan a hablar de una ética moral, una ética profesional, una ética en cómo movernos en el colegio, cómo movernos en la universidad, cómo movernos en un centro comercial. Es que hay una ética y una moral y no necesito de Dios para eso. O sea, el hombre puede conocer lo que es bueno y malo sin necesidad de Dios. Esa es la posición de algunos ateos. Y yo no sé si ustedes me están siguiendo, pero lo que yo oí de estos hermanos cristianos, miren, no quiero decir que no son cristianos porque sí tienen un toque del Señor, sí han creído en Él. Simplemente lo que estaban hablando era exactamente oír a estos ateos. Y entonces falta estructura, falta fundamento en sus vidas para tener un conocimiento más sólido de lo que el Señor realmente quiere hacer en nuestro corazón. Hace unos años vi una película que se llama Time Changer, El cambiador de los tiempos, en Canal 27. Es una película ya algo viejita, creo que es de 1990, 1990, en la década de los 1900. Y sí, ya está viejita. Pero el tema es que yo la comencé a ver y como estaba viejita ya no me llamó la atención. Y de repente vi que mis papás la estaban viendo. Ay, ¿qué tal está la película? Buenísima, excelente. Y me dieron sus comentarios, dije yo la tengo que ir a ver. Y la fui a ver. Y cuando vi, él tenía la tesis de lo que estoy hablando. La historia trata sobre un hombre que está en 1850 más o menos. Él era cristiano y él estaba proponiendo una tesis en la universidad. La universidad era cristiana, no dicen el nombre. Y él decía que si se daba una ética, un moralismo y se educaba a los niños con los fundamentos bíblicos de no robar, no matar, y entonces hablaba solo de enseñar lo que es bueno y lo que es malo, entonces iban a tener buenas personas. Y entonces todo el doctorado que estaba ahí, todos estaban muy contentos con la tesis. Pero de repente el doctor, uno de los doctores de la universidad, que era un científico, le dice, no estoy de acuerdo con su tesis. No la puedo avalar. Y entonces en privado le dice, mire, le voy a ser franco. Yo inventé una máquina del tiempo y viajé al futuro. Y por viajar al futuro, yo creo que su tesis no es correcta. Lo voy a invitar a que viaje al futuro. Y entonces lo invita y lo lleva a la época de 1990. Y estando ahí, este cristiano comienza a ver que en las cristianas se comenzaba a hablar de un positivismo. Tú tienes que ser bueno, tienes que hacer las cosas bien, esfuérzate. Y comenzaron, miren, de verdad tocaron muchos aspectos de lo que se está predicando el día de hoy. Y este hombre que estaba proponiendo su tesis, cuando regresa a su época, se da cuenta y dice, no es así como se debe hacer, no es enseñar, no son valores, no es ética, no es un moralismo lo que cambia a la persona. No es eso. Y entonces, cuando él planteaba esto, se dio cuenta que no es una formación didáctica, es el encuentro con Cristo. Él tenía un encuentro con Cristo, pero se dio cuenta que estaba torciendo el camino, porque él creía que él era bueno, comenzó a darse cuenta de muchas cosas y entonces al final, pues la película es muy buena.
En resumidas cuentas es muy bonita, si la quieren ver está en YouTube, la pueden buscar, El cambiador de los tiempos creo que se llama. Y no sé cómo le pusieron en español, pero la pueden buscar. Ahora, así que cuando hablamos de guardadora, familia guardadora de verdad y de esperanza, ¿de qué estamos hablando? Porque podríamos agarrar el tema de que papá, mamá, hijos, abuelitos, todos ellos van a hacer una estructura tan firme que van a proteger de todos los ataques y de todo lo que se ve el día de hoy, armando estructuras de lo que es y no es una familia. Pero no estamos hablando de eso. Lo que les estoy hablando es que hay otro tipo de familia que está descrito en la palabra. Y para eso, yo quisiera que fuéramos a Mateo 12. En Mateo 12 encontramos a Jesús cuando vino hace 2000 años caminando entre la gente, sanando a personas, enseñando lo que la palabra, el Antiguo Testamento verdaderamente significaba. Y vamos a leer Mateo 12 del versículo 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Tremendo. Jesús está viniendo y está haciendo una afirmación de aquellos que le siguen, que le oyen, que hacen su voluntad. Ellos son sus hermanos. Miren, Él no está degradando a su propia familia. Simplemente está diciendo, hay una familia a la cual yo pertenezco y esa es la familia del Padre. Me gustaría que leyéramos Lucas 8, 19 al 21 porque agrega, es la misma historia solo que con una frase diferente. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Miren qué interesante, en Mateo solo nos dicen los que hacen la voluntad del Padre, pero Lucas agrega una palabra esencial, dice oyen. En Deuteronomio 6, y se ha hablado, se ha enseñado aquí en casa Josué: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y cuando hablamos de eso significa oye, pero no oigas mi voz, oye su voz. Oye su voz cuando Él te llama, te presenta su misericordia, Él te hace ver su bondad. Oye, pon atención, porque los tratos de Dios desde la eternidad para nuestras vidas son de misericordia, son de bondad, son de justicia. Él quiere bien para nosotros. Él quiere que el malvado se arrepienta y vuelva su mirada a Él, que vuelva. Él no quiere la destrucción del malvado. Es lo que nos dice Ezequiel. Y toda la palabra nos habla de que volvamos. Vuélvete a mí, vuélvete a mí. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando la palabra de Dios? Nos habla constantemente de su amor y de su anhelo de que regresemos al Padre. Amén. O sea, vemos una situación que va más allá. No es un Dios solamente lejano, es un Padre. Es un Padre que te ama y me ama, que no somos indiferentes a Él. Regresando al tema, quiero contarles una experiencia, porque va mucho con lo que estamos hablando. Hace unos años, teniendo la experiencia de salir, creo que Jorge Pajares, Jorge Grotebor y otros hermanos predicando en la calle, nos abordó un musulmán y comenzó a debatir todo lo que se estaba predicando. En ese momento, pues gracias a Dios se pudo terminar la prédica, pero después de compartir, él decía: yo quiero conocer más de Jesús, quiero conocer más de Él. ¿Podríamos juntarnos? Perfecto, entonces quedamos en reunirnos una semana después en un restaurante, en un centro comercial.
Y para mi sorpresa, cuando llegué, estaba él con el líder espiritual musulmán de aquí de la mezquita de Guatemala, 2 misioneros musulmanes y dos servidores de la iglesia. Y todos vestidos como musulmanes, como es típico de ellos. Y comenzamos, pues queremos conocer de Jesús. Y yo, Dios mío, ellos vinieron a ver cómo me debaten para demostrar que su fe es la original. Pero dije, Señor, bueno, esta es la oportunidad de dar testimonio. Y entonces comencé a dar la cosmovisión. Y miren, a todo bíblicamente me lo rebatían con la misma palabra de Dios. Increíble cómo estaban ellos deversados e instruidos en la palabra, pero para contradecirla. Y entonces me hablaron de la iglesia, me hablaron de los pastores, de la infidelidad. Miren, de verdad me hablaron tal como la iglesia es. Era hablar como de Efraín, era hablar como de Judá. Cuando oímos hablar de los profetas hablando de Efraín y Judá, que la llaman ramera. Y yo decía, sí, es cierto, así es la iglesia, es una ramera. Y lo digo de la forma más educada, porque de mi corazón quiere salir una palabra más grosera después de ver lo que está sucediendo en la iglesia. Se han diluido, se han pervertido. Yo no sé si ustedes saben, pero a mí me llegó una información del decano de una universidad que es decano de la Facultad de Teología de una de las universidades aquí en Guatemala, y con un estudio donde decían que el 70% de la iglesia urbana y de la periferia, o sea, que vinieron el día domingo a la iglesia, para el día miércoles, para el día jueves, ya fueron a consultar horóscopo, un hechicero o hacer una práctica de brujería. El 70% de la iglesia cristiana de la zona urbana y periferia, para el día miércoles o jueves, ya tuvo una práctica. ¿Es adulterio eso? ¿Han abandonado a su Dios, sí o no? Entonces comenzamos a ver una situación. Bueno, a lo que yo iba es que me comenzaron a debatir y todo, yo de verdad me sentía acorralado porque decía una verdad y me respondía uno, me respondía otro. Y entonces tuve un momento que decirles, miren, hay algo que está mal aquí. Y es que ustedes están buscando cómo debatir lo que está escrito en la palabra. Quieren derribar lo que está en mi corazón. Y les voy a decir por qué no van a poder. Porque así como Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco, y de repente se apareció una gran luz y lo botó, lo hizo caer de espaldas y solo podía ver la luz. Y oyó la voz, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién eres? Perdón, no dice quién eres Jesús, ¿verdad? ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, eso fue lo que me pasó a mí. No hay argumento que pueda venir y decirme que Dios, que Jesucristo no existe, porque tuve una experiencia tal que no puedo negar la existencia de Dios. Y cuando dije eso, ya no pudieron debatir. Como que se cayó y... ¿Por qué? Porque no pueden decir, mira, tu esposa no existe. ¿Por qué? Porque estoy casado, les puedo decir, miren, es una experiencia personal, ustedes no me pueden decir que mi esposa no existe. Así como yo conozco a Cristo, ustedes no me pueden venir a decir que Jesucristo no existe porque lo tengo en mi corazón, Él está vivo, Él no está muerto. No porque me lo cuenta la historia, no porque me lo cuenta mi familia o mi abuelita, no, es porque yo tuve un encuentro personal con Él. Miren, y lo que yo voy a decir ahorita va a sacudir a muchas cabezas. Miren, yo no creo, oigan bien, yo no creo que Jesús esté vivo. Yo tengo la certeza, ¿sí? Y cuando vemos eso, gloria a Dios. Cuando yo hablo de esto, estoy hablando de lo que dice en Hebreos 11, porque dice que la fe es la certeza, ¿sí?, de lo que uno no ve. Ahora, voy a cerrar mis ojos y voy a decir que yo tengo fe de que aquí hay un podio de madera clara. Miren, esto no es fe. ¿Por qué? Porque lo estoy tocando. Existe un podio, yo lo he visto y todos lo han visto. Pero fe no significa cerrar los ojos y no. Fe significa que no sabiendo,
no viendo, no sintiendo, no teniendo, simplemente en nuestro corazón arde un fuego que me dice, así es. Es porque la palabra vino, dice en Romanos que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces cuando la palabra de Dios, miren, cuando Dios nos habla personalmente a nuestro corazón, no es porque alguien me predicó, es porque Dios mismo, el Espíritu Santo susurra a mi oído, a mi corazón. Y ahí viene la fe. Y entonces quiero separar un poquito esto porque cuando hablamos de fe, yo no puedo decir que yo tengo fe en que Jesucristo vive, porque para mí eso es una certeza. Para mí, voy a poner el caso de Tomás. Cuando Jesucristo resucitó y se apareció a los apóstoles, pues todos lo vieron y entonces le contaron a Tomás. Tomás dijo, miren, yo no voy a creer si yo no tengo evidencia, si no meto mi mano en su costado y no meto mis dedos en sus llagas, en las heridas de sus manos. Y entonces, cuando Tomás estuvo en esa ocasión, cuando Jesús se apareció, y Jesús le dice, mete tu mano, mete tus dedos en mis llagas. ¿Esto era fe? ¿Para Tomás ya era fe? ¿O era evidencia? Era evidencia. Entonces Jesús le dice, dichosos, bienaventurados aquellos que creen sin ver, que en su corazón. Yo me recuerdo una vez que un hermano, para bautizarlo tenemos ciertas preguntas para saber o para sondear si es converso o no es converso. Entonces le preguntamos, mira, ¿Cristo está vivo o está muerto? Y entonces vino él y dice, mira, yo vi que todos tuvieron una experiencia en su corazón, lloraron en un retiro, ¿verdad? Y tuvieron una manifestación de Dios, metidos en el bautisterio y contándonos lo que él había visto. Y él nos dice, miren, yo no sentí nada de lo que ellos sintieron, no sentí nada, pero yo creo que Jesucristo está vivo y que por medio de él soy hijo de Dios y que por medio de él recibo todas las bendiciones. Miren, cuando lo dijo, se emocionó mi corazón, volteé a ver al coordinador del retiro, él me volteó a ver y nos dijo, esa respuesta no está en el manual, no es la misma que damos todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le puede decir no te bautizamos? Vamos para abajo, le decimos, y fue bautizado, ¿verdad? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que comenzar a entender, ¿sí? Que no se trata de enseñar a un Cristo histórico. No se trata de mostrar a Jesús viniendo y caminando y lo que hizo, no. Se trata de contar esa experiencia de Jesucristo en nuestro propio corazón. Él se ha mostrado a mi vida de muchas maneras, pero yo en mi corazón guardo muchas de las enseñanzas que mis papás me han dado. Y no estoy hablando de enseñanzas bíblicas aquí en este lugar, no, estoy hablando de enseñanzas, de experiencias que ellos han tenido con el Señor, de cómo el Señor los ha perdonado, de cómo el Señor les ha proveído, de cómo los ha guardado, cómo los ha sanado, cómo el Señor ha sido fiel. Miren, una cantidad de testimonios que ellos han hablado, no de un Dios lejano, sino de un Dios cercano, de un Padre que nos cuida, que tiene cuidado de nosotros. Y cuando a mis hermanos y a mí nos hablaban de Cristo, nos hablaban de ese Dios cercano que sabiendo que estamos condenados a muerte, no se quedó indiferente, sino que tomando cartas en el asunto, desde la eternidad, dio a su Hijo único para que muriera por nosotros, para que nos salvara. Y entonces cuando ellos nos cuentan, ellos no me están contando una historia, me están contando su experiencia de amor, de cómo Dios los salvó a ellos. Y entonces como hijos vemos ese testimonio y decimos, Señor, yo anhelo conocerte a ti como ellos te conocen a ti. Esa experiencia no es una historia, no es una clase histórica, es un testimonio. Es un testimonio. Y algo que me gusta es cuando mis papás me hablan y me dicen nuestro Padre Celestial. Porque en ese momento digo, mi papá es mi hermano en Cristo. Mi mamá es mi hermana en Cristo.
mi esposa, que cree en Jesucristo, que ha nacido de nuevo, es mi hermana en Cristo. Mis hijas, que ya entendí que no son mías, sino que son de Él, y que ellas han tenido un encuentro, un toque personal con Cristo, son mis hermanas en Cristo. ¿Sí? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De la familia de Dios. Estamos hablando de la familia de Dios. Y yo quisiera que leyéramos Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Miren qué hermoso es ver cómo Jesucristo, siendo Dios, nos dice que somos sus hermanos. Nos puso un título hermoso. Nos dice: mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y su Dios. ¿Cómo es que Dios, Jesucristo, en tal manera nos amó que no solo nos salva, sino que nos pone el título de hijos de Dios? Y cuando hablamos de Padre, cómo Dios nos pone en esa posición, no es la única cita. Esta es la cita que Jesús dice. Pero cuando vemos las cartas de Pablo en Primera, en Segunda de Corintios, en Filipenses, en Tesalonicenses, en la carta a Tito, la Primera y Segunda, Timoteo y la carta de Tito, vemos cómo Pablo siempre está diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ese entendimiento, Dios, ¿sí? Dios es la profesión de mi Padre. Mi Padre trabaja de ser Dios. Cuando me enseñaron eso, para mí fue: wow, es cierto, primero lo tengo que ver como papá. Primero como papá y luego entender que Él trabaja siendo Dios, que Él es juez. Y entonces comienza a haber una relación mucho más profunda, comienza a haber un entendimiento de su corazón, de lo que Él anhela, de lo que Él cree, de lo que Él desea. Amén. Pero hay una cita que yo quisiera que todos, si tienen tiempo de hacerlo en su casa, lean el capítulo 1 de Efesios. Léanlo y subrayen todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Nosotros aquí vamos a leer solo 3 versículos. Es Efesios capítulo 1 del versículo 3 al versículo 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es por medio de Jesucristo que somos escogidos, aceptados, redimidos, rescatados, limpiados, perdonados. Lean el capítulo completo. Es una bendición todo lo que fuimos, pero sobre todo fuimos hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo no hay otra forma de regresar al Padre, sino por medio de Jesucristo. Y Él nos hace hijos. Él nos hace hijos. Lo primero que dice en Juan es Padre. Y luego dice Dios. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Dios quiere que lo conozcamos como Padre por medio de Jesucristo. Mis hermanos, todo lo que estoy hablando el día de hoy, no les estoy hablando de la familia como guardadora de la verdad y de la esperanza. Papá, mamá, abuelitos, abuelitas, hijos, siguientes generaciones, que nos juntemos como familia. No, estoy hablando de una verdad superior. Estoy hablando de que la verdad y la esperanza es guardada por la familia de Dios. Guardada por aquellos que han creído y han nacido de nuevo. Jesucristo dijo, y la semana pasada lo repetía mi mamá, cuando decía que Jesús no vino a traer paz, sino vino a traer confrontación, vino a traer división entre la familia. ¿Por qué iban a estar 3 de un lado y 2 del otro? Unos creyendo y otros no creyendo. ¿Sí?
Y entonces, cuando vemos uno diría, se contradice la Biblia. No se contradice. La palabra de Dios nos está hablando que aquellos que oyen y hacen la voluntad del Padre, esos son los hijos de Dios, son hermanos de Jesucristo. ¿Se recuerdan de aquel hermano que dijo, yo no voy a ir? Y que al final fue a hacer la voluntad del Padre. Y luego vino el otro hermano que dijo, sí voy a ir, y no fue a hacerla. ¿Quién de los dos era realmente hijo del Padre? El que hizo la voluntad. El que oyó, aunque hizo berrinche, pero al final fue. Entonces, podemos ser algo berrinchudos. Yo soy bien berrinchudo, no me gusta. Yo se los confieso, Marcela, mis hijas saben que soy bien berrinchudo cuando Dios me da alguna indicación y no quiero. ¿Verdad que sí? Y yo me imagino que aquí hay muchos berrinchudos. ¿Verdad? Bueno, pero al final, la Señor, y cuando uno va, dice, gracias Señor. Gracias por invitarme a ser partícipe de tu reino, a ser partícipe de tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Mateo 16, versículo 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahora, poniendo énfasis en el versículo 18, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es la iglesia? La que ha creído, la que oye y obedece. ¿Quién es la iglesia? Es la familia de Dios. Y cuando estamos hablando de que ante ella no va a prevalecer las puertas del Hades, la familia, los que han creído, son los que guardan la verdad. Son los que hacen prevalecer la esperanza. Es la familia de Cristo, los hermanos de Cristo. ¿Pueden ver la diferencia de una familia terrenal y una familia espiritual? Podemos decir que vamos a la iglesia, pero si estamos viviendo en desobediencia, mis hermanos, cuidado. Podemos estar oyendo muchas voces. Podemos estar oyendo la voz de nuestra familia, podemos estar oyendo la voz de las noticias, de los periódicos, de los noticieros, de las redes sociales. Pongan la voz que quieran de este mundo, pero hay una sola voz a la que tenemos que oír. Solo hay una, y es la de nuestro Padre. Es cuando el Espíritu Santo nos viene y nos da una indicación, nos habla y nos dice, arrepiéntete, pide perdón, extiende perdón. Da lo que tienes que dar. Pide lo que tienes que pedir. Hay momentos, la palabra nos dice que hay un momento para llorar, hay un momento para reír. Si yo estoy llorando no quiere decir que todos ustedes tienen que llorar, ¿ok? Cuando Dios me da gozo y alegría, no necesariamente ustedes se tienen que estar gozando y riendo y gozándose conmigo. No es una verdad de experiencia personal, ¿sí? Cada uno tiene una vida personal con el Señor. Y si tú no estás teniendo esa vida personal, o sea, no te vas a poder gozar con los otros hermanos, no vas a poder llorar con nosotros, con los hermanos. ¿Sí? Este es un proceso, es un caminar de todos los días. Y mis
Mis hermanos, se trata de ti y de mí, de los que hemos creído de la palabra de Dios. No se trata de enseñar moralismo, no se trata de enseñar ética. Yo ahorita quisiera pedirle a los de audio, a los de video, si podemos pasar el video de esta semana, la que es la anécdota. Papá, ¿a qué venimos? Hace mucho tiempo, mi abuelo trajo a mi papá y le contó que cuando él emigró por la guerra, él no tenía trabajo ni dinero, pero el que era dueño de este lugar lo vio y lo ayudó a salir adelante. En ese momento mi papá le dijo a mi abuelo: Papá, ahora ya le puedes pagar lo que te dio. Hijo, lo que ese señor hizo por mí ese día no lo puedo pagar con nada y estoy profundamente agradecido. Un día, también mi papá me trajo y me contó la historia del abuelo, pero además me contó que alguien lo había salvado a él. Mi abuelito no tenía trabajo ni dinero. No, él me contó que a pesar de tenerlo todo se sentía solo, vacío y perdido, hasta que recibió a Jesucristo en su corazón como Salvador y Señor. Y eso también me pasó a mí. Jesús tomó nuestro lugar para darnos vida. Lo que Él hizo no lo podemos pagar con nada, solo aceptar su amor con gratitud. Dios nos ha mostrado su poder y sus maravillas, así que enseñemos a nuestros hijos, A los hijos de nuestros hijos. ¿Y futuras generaciones? para que le conozcan y no olviden sus obras. Y todo por amor a su nombre. El video que acabamos de ver no es una historia que se nos ocurrió y que la contamos. La mayoría de todas las anécdotas, de todo lo que se ha predicado en los videos, tienen un origen, tienen un testimonio. Alguien nos lo contó y estamos viendo cómo lo incorporamos. Obviamente hay muchos actores incorporados para reflejar la historia. Pero lo que estamos hablando aquí no es, mi abuelito tuvo una experiencia donde no tenía nada y se sintió agradecido solo con el dueño de un local. Estamos hablando de mi abuelo que tuvo una experiencia donde dijo: si no me hubieran ayudado, no sé dónde estaría. Con necesidad de trabajo, con necesidad económica. Pero cuando mi papá me contó la historia, yo hablando, él me decía: eso mismo me pasó a mí. Pero yo tenía dinero, yo tenía otras cosas, pero tenía un vacío en mi corazón. Y cuando entendí que Dios me salvó, yo me quedé sorprendido. ¿Y qué pasa eso con mi vida? Yo conocí a Cristo también y ahora le cuento la historia a mis hijas. Pero no es una historia para mantener una historia de una experiencia, es contándoles el testimonio, esa experiencia, porque no queremos transmitir historia. No queremos transmitir un recuerdo. Estamos queriendo transmitir una experiencia personal y anhelamos que esa experiencia nuestros hijos, las siguientes generaciones, la reciban en su corazón. Yo quisiera que leyéramos el Salmo 71 del 1 al 7, aunque en el video lo acortamos, quisiera que lo leyéramos completo del 1 al 7. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Algunos teólogos, algunos estudiosos bíblicos dicen que este es un salmo didáctico para que el pueblo no olvide y no cometa los errores de sus padres o de las generaciones anteriores.
Pero no solo es un salmo didáctico, es un salmo testimonial. Es el salmo de una persona que tuvo un encuentro personal con el Señor. Es un salmo que está contando lo que vivió y no quieren que se olviden de las grandes proezas, de lo que el Señor hizo en sus vidas. Miren, por favor, no olviden lo que Dios ha hecho en nosotros. No cometamos el error de olvidar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuando olvidamos, comenzamos a cometer errores. Nos comenzamos a separar, sabiendo lo que es bueno y no hacerlo. Eso es pecado, dice Santiago. No olvidemos ninguno de sus beneficios. También dice el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios y alábalo. No los olvidemos. Y cuando transmitimos estas enseñanzas, miren, no es una clase de ética, no es una clase moral. Estamos contándole a nuestros hijos que hay un Dios vivo y que nosotros lo conocemos y que anhelamos que ellos lleguen a conocerlo. Eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos hablando. De tener un testimonio de un Dios vivo, no de un Dios muerto. Papás, no enseñen ética, no enseñen moral. O sea, cuando les digo esto, no estoy diciendo que abandonen esas enseñanzas y que no digan lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Sino que en esa enseñanza, enséñenles qué es lo que le agrada a Cristo y qué es lo que nos separa de Él. Enseñémosle a orar, pero con nuestro testimonio, no una oración repetida, no una oración aprendida, sino que ellos puedan llegar con un corazón dispuesto a ponerse a cuentas con el Señor. Que haya ese testimonio. Ahora a todos los papás, a todos los hijos, a todas las personas que oyeron esta prédica, pero no tienen ese encuentro personal con Cristo, yo quiero invitarlos. Yo quiero invitarlos a que ustedes rindan su vida a Jesucristo, que lo acepten como su Señor, como su Salvador. Vamos a orar y yo quiero que cerremos nuestros ojos. Los que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, yo quisiera pedirles que intercedan por aquellos que todavía no han recibido a Jesús en su corazón. Y si tú quieres entregarle tu vida hoy a Jesucristo y permitirle que Él sea el Señor de tu corazón, o quieres ponerte a cuentas con Él, yo te invito a que ores y que repitas conmigo. Amado Padre, vengo hoy delante de ti porque he oído tu mensaje de salvación que tú realizaste por medio de tu Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz para el perdón de mis pecados. Hoy yo, y te pido que digas tu nombre si tú le estás entregando tu vida al Señor, hoy yo, Juan José, decido abrir mi corazón para que vengas a mi vida. Te recibo como mi único Salvador y Señor. Pongo mi vida en tus manos para que tú la dirijas. Quiero conocerte. Gracias, Padre. Gracias, Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos has hecho partícipes de tu familia. No fue por nosotros, por nuestros medios, fue por lo que tú hiciste por medio de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias.